Seguimos en este cubrimiento de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2024 y a esta hora, usted que está viendo las redes sociales de Uniminuto Radio y que nos está escuchando a través de uniminutoradio.com.co, tienen el gusto de conocer una obra de un escritor antioqueño que se llama Sergio Alzate y nos presenta esta obra que ustedes, al menos los que están en internet viéndonos, ven la portada de un libro titulado 9 Dedos de Sergio Alzate. Vamos a hablar con él sobre el origen de esta obra que fuera del aire, fuera de micrófonos, nos adelantó algunas de las minucias previas a la realización de este libro, incluso durante la realización del mismo, y lo que ha también tenido que hacer para ayudar a difundir esta obra literaria que le presenta a la gente en la Filbo 2024. Bienvenido, Sergio. No, muchas gracias a ustedes por tenerme acá y muchas gracias por darle voz a autores nuevos y a editoriales independientes. Sergio, 9 Dedos es un libro que nos decía usted fuera de micrófonos, alguien en alguna editorial le dijo, es una obra peligrosa. ¿Por qué la tildaban de esa manera? ¿Qué era lo que había de peligroso en el relato? Porque lo peligroso puede ser muy atractivo también. Pues decían que era una obra peligrosa, o el lector de esta editorial decía que era una obra peligrosa porque habla de temas que hoy en el siglo XXI son tabúes. Yo soy gay y el personaje de la novela es gay y es un personaje que tiene pues las complejidades de todas las personas. Puede ser capaz de hacer cosas buenas, pero también es un personaje mezquino. Es un narciso, es un egoísta, es una persona que se cree la eterna víctima, es una persona que abraza su oscuridad. Y me pedían, escribe desde la ternura, no desde la rabia. Y yo decía, ¿pero por qué? Porque nos hemos acostumbrado a que los personajes gays sean como salidos de series de Ryan Murphy, donde todo el mundo es feliz, donde todo es perfecto y donde nos aniquilan la rabia. Y yo creo que la rabia para las personas LGBTIQ+ es muy importante. Entonces yo siento que de una u otra forma el mercado editorial quiere domesticar la rabia, quiere domesticar la ira y nos quiere encasillar. Todas las etiquetas tienen sus propios encasillamientos. Que la literatura gay, que la literatura feminista, que la literatura afro, todas tienen su encasillamiento y la era gay, al parecer en esos momentos, es ser tiernos, ser luminosos, y yo quería romper eso. Y pues como habla también de tantos temas tabúes, el VIH, las maternidades no deseadas, del suicidio, es como que lo veían como algo peligroso porque no lo hacía desde un lado tal vez cursi. Y quizás romántico, aunque también en el dolor y en la tragedia que seguramente la gente descubrirá en el libro, también hay algo de romántico. Háblenos de eso, Sergio. ¿Qué es lo que encontrará el lector, no en 10, sino en 9 dedos? Pues claro, o sea, digamos, no todo es oscuridad. Hay un personaje llamado Paco que cuida al protagonista que está muriendo, que está agonizando. Es un personaje que contrae VIH y decide no tomar tratamiento. Quiere morir, pero quiere hacerlo en cámara lenta. Quiere ser testigo de su propia decadencia, y cuando está en la fase SIDA no puede valerse por sí mismo, y ahí es donde entra la ternura. Paco es su vecino, que lo cuida, que lo protege, que lo alimenta, que intenta hacerlo entrar en razón o intenta salvarlo, y eso, toda la dinámica de las personas que cuidan, que sacrifican por cuidar a alguien más. Cuidar a alguien es darle tiempo, es darle energías, es dejar hacer cosas que podríamos estar haciendo. Muchas veces nos olvidamos del cuidador y pensamos mucho en la persona que necesita el cuidado, pero el cuidador me parece que es una figura central, porque en el cuidador o cuidadora se encarna todo el cariño. Sergio, esta historia fue construida a partir del ejercicio de maestría que hiciste en el Instituto Caro y Cuervo. Háblanos de esos primeros detalles antes de dar la luz a este libro, la construcción de tal vez una idea que ahora es una obra literaria. Pues la idea me surgió tipo 2014, originalmente era una familia, madre, padre, hijo y hermana. La hermana en esta versión no existe, que no podían salir del apartamento, y yo quería saber por qué no podían salir del apartamento. Sin embargo, luego vi El Ángel Exterminador de Luis Buñuel y yo dije, eso es una película y ya existe esa historia. Entré a la maestría del Caro y Cuervo, como muy bien lo mencionabas, y fue un lugar espléndido, porque pues era como saber que la escritura, a pesar que uno escribe solo, a pesar que uno se sienta frente al computador uno solito, es un ejercicio colectivo. Y pues con los profesores, con mis compañeros, me dieron como muchas luces sobre por dónde dirigir la obra. Y cuando entra el tema del VIH, me dio como una gran excusa para hablar de todos estos temas, porque antes era como una sucesión de imágenes, un hijo confrontando a su madre, pero no sucedía como una historia como tal. El VIH llega como a unir todo y digamos que eso fue un consejo que me dieron cuando sustenté la tesis,
que fue como, está muy chévere, el tema es maravilloso, pero falta algo que hile. Entonces yo pensé, un hombre que se está muriendo, ¿por qué se está muriendo? Se está muriendo de VIH-Sida, ¿y por qué se está muriendo de VIH-Sida si están dando los tratamientos en países como Colombia? ¿Por qué decidió morir? Digamos que a mí me vienen imágenes y yo lo que empiezo es a hacerle preguntas a esas imágenes. Es como, ¿por qué? Y de tanto preguntar ¿por qué? Llegué a este libro. Entonces me atrevo a decir que sin leerlo, por supuesto, que incluso hasta haces cuestionamientos al sistema de salud, a la situación, bueno, las etiquetas LGBTI que también viven las personas, más también cuando tienen una enfermedad como el VIH y más tarde el SIDA. Hay cuestionamientos también a muchas cosas de la sociedad. Para mí un nombre primordial de la literatura y el pensamiento de Susan Sontag, que es la escritora estadounidense, quien tiene un ensayo llamado La enfermedad como metáfora. Y ella dice, la enfermedad siempre es una metáfora. La enfermedad siempre quiere decir algo más que simplemente estar enfermo. Cuando ella tuvo cáncer, ella decía, los doctores usan el término guerra, luchar, guerrero. Exactamente. Y si el enfermo de cáncer no mejora, es su culpa por no ser lo suficientemente luchador. Entonces yo también quería pensar el VIH que significa en el siglo XXI, y es que medicalicen tu cuerpo, que lo estén observando, que de una u otra forma te culpen, que de una u otra forma todo el tiempo te estén diciendo tienes que portarte muy bien porque ya transgrediste un límite, y si quieres vivir tienes que comportarte de cierta manera para que te demos tus medicamentos, y hay toda una burocracia horrible detrás de las enfermedades crónicas. Entonces para mí era como muy importante también hablar de la enfermedad como metáfora. O sea, Susan Sontag es una de mis autoras de cabecera. Sergio, si alguien se encuentra este libro, ¿en dónde lo pondrías, así de primerazo, para que tú nos compartas con tu propia voz una parte de la lectura? Dios mío. ¿Dónde lo pondrías para que nos dejes enganchados con algo de la historia? Lo pondría en esta parte. La tos es seca y parece provenir de unos pliegues ocultos que nunca supe tenía en mí. Somos cuerpos cavernosos, mamá. Nuestros primeros hogares fueron las cavernas, y nuestros cuerpos recuerdan esa prehistoria, órganos rupestres y túneles en los que pueden leerse la historia de la vida y la muerte. Somos construcciones arcaicas, pero inmensamente complejas, con un grado de interconexión tal que, mamá, ningún arquitecto o ingeniero ha podido copiar. Con decirle que esta tos, la maldita tos, la temida tos, no solo retumba en mi pecho, sino que es capaz de descender hasta el dedo gordo de mi pie izquierdo y hacerle vibrar su uña, que hace mucho no corto. Ahí lo tienen, es Sergio Alzate, 9 dedos. ¿En qué lugar encontramos el libro, Sergio? Aquí en la Feria Internacional del Libro de Bogotá se consigue en el pabellón 17, el de las Independientes, en el stand 1422A de Huracán Libros, que es un colectivo de editoriales independientes que se unieron para estar acá en la Filbo, y fue publicada por Lectores Secretos. Y también me imagino que hay una página web. Claro, pueden buscar Lectores Secretos en Google, o pueden buscarlos en redes sociales y escribirles si quieren el libro, y también está en Garabato Libros y en Matorral. Y en redes sociales, Sergio, ¿cómo lo encuentra la gente? En Instagram me encuentran como Etasla Papá, que es como Alzate al revés, como Alzate Papá, pero Etasla, volteado a mi apellido, y en Twitter o X como Color Lenteja. Muy bien, ahí lo tienen, Sergio Alzate. ¿Una obra más que ya está en camino, Sergio? ¿Ya se la está de alguna manera dibujando? Pues como este libro fue bastante pesado por el tema, quiero ya escribir algo un poco más ligero, que es sobre el desamor, que igual sigue siendo triste y melancólico, pero lo quiero escribir como en el tono de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, como algo melancólico, triste, pero no necesariamente tan oscuro. ¿Y que nos lleva a la muerte? Porque el tercer libro, que también ya lo tengo pensado, ese es sobre la adicción. Entonces fue como, primero hagamos un libro menos oscuro para volver a meternos en la oscuridad. Sergio Alzate con ustedes. Gracias por estar con nosotros aquí en Uniminuto Radio, Sergio. No, gracias a ustedes por tenerme.